Las autorizaciones más cuantiosas, algunas superiores a 3 millones de libras, se firmaron los días en que el rey recibió quimioterapia, ni cerca de esos días, ni en sus inmediaciones, en ellos. Al cotejar los retiros fraudulentos con el historial médico privado del rey Carlos, se reveló un patrón tan preciso que no pudo haber sido casual. 43 autorizaciones de alto valor, 43 periodos de máxima vulnerabilidad médica, ni una sola desviación en 5 años. Alguien tenía su horario. Alguien había planeado todo en función de él. Ese detalle surgió al final de la investigación, mucho después de que se plantearan las primeras preguntas y mucho antes de que la mayoría aceptara la respuesta completa. Pero es ese detalle el que cambia la naturaleza de todo lo demás, porque significa que no se trató de oportunismo. No fue la lenta deriva de privilegio que a veces corrompe a quienes viven demasiado cerca del poder durante demasiado tiempo. Fue premeditado, fue planeado, y requirió un acceso que solo una persona en ese hogar poseía sin cuestionamientos. Esta es una historia de traición, pero no de la que surge de la ambición, la desesperación o la codicia en su forma más común. Es la historia de alguien que, en los momentos más vulnerables de un moribundo, no vio motivo de compasión, sino una estrategia para la explotación económica. Es una historia sobre lo que sucede dentro de una institución ancestral cuando la persona equivocada ocupa su centro, y sobre el precio que paga quien finalmente decide que la cercanía al poder no exime de responsabilidad. Lo que sigue se basa en las conclusiones de los investigadores financieros. La correspondencia del palacio, los registros de seguridad y los testimonios de personas que estuvieron presentes en esas salas. Los hechos no son lejanos. Las consecuencias aún se están desarrollando. La Navidad en Sandringham siempre ha sido todo un espectáculo, deliberado, ensayado, impecable. La familia se reúne, la mesa está puesta, pavo asado, buen vino, generaciones de fotografías que adornan las paredes revestidas de madera. Todo está diseñado para proyectar una sola cosa: que esta familia, a pesar de todo lo que el mundo ha dicho, escrito y susurrado sobre ella, permanece intacta. En esta Navidad en particular, la proyección se mantuvo hasta que se retiró el plato principal. Durante toda la comida, William permaneció en silencio, algo que quienes lo conocen bien habrían reconocido como algo más que calma. Comió sin acomodarse. Sus ojos recorrían la sala con la firmeza de quien ya ha tomado una decisión y simplemente espera el momento oportuno para actuar. Quienes lo han observado en momentos difíciles describen una cualidad discreta, una capacidad de paciencia que, desde fuera, se percibe como quietud, pero que, en el fondo, se asemeja más a una presión controlada. Los hijos de Camilla estaban presentes. Tom Parker Bowles y Laura López llenaron la sala con la naturalidad de quienes hacía tiempo que habían dejado de cuestionarse si su acceso a este mundo era permanente. Hablaban de fincas, de vino, de reformas con la autoridad espontánea de quienes habían confundido la cercanía a la realeza con la realeza misma. El rey Carlos parecía cansado, no por el cansancio propio de una figura pública con una agenda apretada,
sino por algo más profundo. El agotamiento particular de un hombre que cargaba con algo que no podía nombrar en presencia de los presentes. William dejó su vaso de agua sobre la mesa. El sonido fue tenue, casi imperceptible, un único y deliberado tintineo del vaso contra la madera. Y entonces se abrieron las puertas del comedor. No era el personal de postres. Agentes de seguridad armados entraron en la sala con la precisión contenida y pausada de quienes ejecutan un plan ensayado. Rostros indescifrables. Propósito inconfundible. La conversación se interrumpió a mitad de frase. Un tenedor quedó suspendido en el aire. William se levantó y colocó una carpeta azul sobre la mesa. Dentro de esa carpeta había una investigación financiera de 5 años, informes de auditoría forense, extractos bancarios, registros de empresas fantasma y facturas que rastreaban el movimiento de decenas de millones de libras a través de cuentas que supuestamente debían servir a la corona y al país. El rostro de Tom Parker Bowles palideció. Protestó. Se volvió hacia su madre, como quien se vuelve hacia la única persona que cree que aún puede arreglar lo que se está rompiendo. Laura López permaneció completamente inmóvil. Una inmovilidad no de compostura, sino de alguien en estado de shock repentino y absoluto. Camilla apretó la servilleta. No dijo nada. Sus nudillos se pusieron blancos. Charles se quedó mirando las páginas. Lo que su expresión reflejó en esos segundos, de la confusión a algo mucho más profundo e íntimo, fue presenciado por personas que aún luchan por describirlo con precisión. La palabra que más suelen usar no es ira, es un reconocimiento que le otorgaba a un príncipe de Gales, que aún no era rey, la autoridad legal para hacer todo esto, privar a los hijos de la reina de sus privilegios reales, actuar en contra de la casa de su propio padre, ordenar a los agentes de seguridad que entraran en una celebración navideña familiar. Es una pregunta que ninguna de las personas en esa mesa formuló en voz alta. La respuesta se había elaborado 48 horas antes, en una habitación que no figuraba en ningún horario oficial. Hay un detalle de aquella reunión nocturna que los investigadores describirían más tarde como el indicador más claro de cuánto tiempo llevaba William preparándose. Va cuando el guardián de la bolsa privada, un veterano con 30 años de servicio real, alegó el protocolo como motivo para ralentizar el proceso. La respuesta de William fue inmediata y sin titubear. Según él, esos protocolos habían permitido el robo de millones. Él estaba preparado para esa objeción. Estaba preparado para todas ellas. La historia completa de cómo llegó a esa mesa, a esa carpeta, a ese momento, y lo que encontró cuando miró por primera vez dentro del archivo financiero más protegido de la corona, no comienza en Navidad, sino años antes, en un patrón que varias personas notaron y ninguna se sintió con la autoridad para nombrar. El poder en la Casa Real Británica no se manifiesta abiertamente, se acumula en los márgenes, en el acceso concedido discretamente, en las peticiones que nunca se registran formalmente, en la expansión gradual de lo que una persona puede dar por sentado en una casa
basada en la deferencia. La entrada de Camilla en la estructura interna de la familia real había sido ardua. La hostilidad pública que enfrentó en los años posteriores a la muerte de Diana fue real, constante y, en muchos sentidos, deliberadamente orquestada en su contra. La asimiló con una paciencia que los biógrafos reales han descrito como una disciplina o un cálculo extraordinarios, según a quien se pregunte. Lo que no se discute es que la campaña para rehabilitar su imagen pública fue uno de los proyectos más cuidadosamente gestionados en la historia moderna de la realeza. Para cuando Carlos se casó con ella en 2005, la resistencia se había transformado en una aceptación a regañadientes. Para cuando se convirtió en rey, la aceptación se había convertido en algo más cercano a la deferencia institucional. Ella era reina consorte. Su personal trabajaba desde su oficina. Sus aprobaciones impulsaban los documentos. Su sello, una pequeña insignia púrpura, aparecía en la documentación que avanzaba por los canales administrativos del palacio. Ese sello acabaría convirtiéndose en la prueba individual más importante de la investigación. Pero en los primeros años era simplemente una marca. Prueba de que un documento había pasado por las manos correctas. Confirmación de que la reina había revisado y aprobado lo que se dirigía a la firma del rey. El sistema fue diseñado para generar confianza. Partía de la base de que la persona que portaba ese sello tenía un motivo para hacerlo. Las irregularidades financieras no comenzaron de forma notoria. Comenzaron en las partidas presupuestarias más discretas, aquellas que nadie revisa, porque revisarlas implica una desconfianza que nadie en esos pasillos estaba dispuesto a expresar. Logística, mantenimiento de propiedades, recepciones diplomáticas, eventos benéficos. Los gastos que pasan por el escritorio de cada administrador cada semana y que basta con compararlos con las cifras del trimestre anterior para que pasen desapercibidos. Las primeras irregularidades detectadas por los investigadores de William no eran particularmente destacables. El salmón escocés se facturaba al triple del precio de mercado. El vino se facturaba a 2,000 libras esterlinas por botella para eventos donde la asignación estándar era de 500 libras. Las flores costaban 4 veces más, para ceremonias que no requerían tal extravagancia. Cada caso, por separado, podría explicarse. Proveedores de alta gama, presiones inflacionarias. Un responsable de compras sin experiencia en la negociación con proveedores. Solo al superponer los patrones, los destinatarios, las fechas, las estructuras corporativas que recibían el pago, se reveló la arquitectura. Tom Parker Bowles controlaba la cadena de suministro de alimentos de alta gama del palacio a través de una red de empresas registradas en la isla de Man, Jersey y las Islas Vírgenes Británicas. Cada empresa fantasma tenía un contrato real con el palacio. Todas las facturas se canalizaban a través de un proveedor de apariencia legítima antes de llegar a su destino final. Nadie había preguntado cómo se habían adjudicado esos contratos. Los corresponsales de la realeza, que cubrieron la Casa Real durante este periodo, describen a quienes trabajaban más de cerca con la oficina de Camilla como una cualidad a medio camino entre la eficiencia y el hermetismo.
Las solicitudes llegaban rápidamente a través de sus canales. Las aprobaciones rara vez encontraban resistencia. Existía, como lo describió un antiguo funcionario administrativo, un entendimiento muy claro entre el personal de que cuestionar la oficina de la reina no era algo que se repitiera. En aquel momento, esto no se interpretó como control, sino como competencia. Laura López, hija de Camilla, tenía una consultora de medios y eventos que trabajaba para proyectos benéficos y culturales con vínculos con la realeza. Sus facturas eran acordes a su actividad profesional. Decenas de miles de euros por asesoramiento en medios y cientos de miles por consultoría en situaciones de crisis. Si bien las cifras eran elevadas, no resultaban extraordinarias para un trabajo de consultoría de alto nivel en los sectores del lujo y el patrimonio cultural. Salvo que las crisis que se suponía que debía gestionar no se habían producido. Y el asesoramiento, en varios casos documentados, consistió en un único correo electrónico. Las facturas seguían aprobadas y pagadas. Todavía se aprobaban y se les pagaba. La historia completa no salió a la luz hasta que los investigadores comenzaron a cotejar los registros de eventos con las fechas de facturación. En toda investigación llega un momento en que la imagen pasa de ser un patrón a una prueba irrefutable. Para el equipo que trabajaba en la operación de seguridad de William en el Palacio de Kensington, ese momento llegó cuando comenzaron a analizar el fondo especial, una reserva protegida de la supervisión habitual, destinada a emergencias reales, que requería 2 firmas para cualquier retiro, la del guardián de la bolsa privada y la del propio monarca. El requisito de doble aprobación estaba vigente desde el reinado de Jorge V. Era una medida de seguridad, una garantía contra el tipo de extracción que las pruebas comenzaban a describir. En un periodo de 5 años, se realizaron 237 transacciones con cargo a ese fondo. El total, 87 millones de libras. Entonces apareció la señal de advertencia que nadie había pensado en buscar antes. Y eso cambió el verdadero propósito de esta investigación. Una analista principal, que anteriormente había desmantelado una red rusa de lavado de dinero valorada en 2.000 millones de libras, estaba revisando las firmas del rey en las autorizaciones del Fondo Especial cuando notó algo que no era una irregularidad financiera. Fue algo físico. La firma de una persona sana, analizada mediante software forense, presenta una consistencia de entre el 95 y el 98% en cuanto a la formación de las letras, la presión y el control motor. La variación existente se debe a la variabilidad natural de la mano humana en un día determinado y con un nivel de fatiga específico. Las autorizaciones más cuantiosas, cantidades que oscilan entre 500.000 y 3 millones de libras, obtuvieron una puntuación de entre el 47 y el 70%. Volvió a ejecutar el análisis. Los mismos resultados. Firmas producidas por una mano temblorosa. Una mano con el control motor gravemente comprometido. La mano de alguien que firma bajo sedación profunda o con agotamiento físico extremo, o ambas cosas. Ella contrastó las fechas.
Todas y cada una de las autorizaciones señaladas coincidieron con las fechas del tratamiento de quimioterapia del rey Carlos y con los periodos de recuperación postoperatoria. Nadie lo corrigió. La sala quedó en absoluto silencio cuando se anunció el resultado. No porque los presentes estuvieran sorprendidos. Llevaban semanas preparándose para esa conclusión, sino porque verla confirmada por escrito, con cifras, fechas, porcentajes y el lenguaje clínico preciso del análisis forense, la transformó de una mera sospecha en algo irrefutable. Alguien había programado las firmas. Alguien había obtenido su historial médico y lo había utilizado para identificar los días exactos en que su capacidad cognitiva estaría más deteriorada. En esos días, las autorizaciones de alto valor se ocultaban entre montones de papeleo rutinario, proclamaciones ceremoniales, cartas diplomáticas, nombramientos militares, una técnica que los analistas describieron como intercalar. Los documentos peligrosos eran invisibles a plena vista, rodeados de los asuntos cotidianos de un rey. El personal de la oficina de la reina entregaba estas pilas de documentos con una urgencia silenciosa y amable. De verdad necesitamos que los firme hoy, señor, quizás rápido para que pueda descansar. Y Carlos, rodeado de personas que creía que lo protegían, firmaba rápidamente, dedicando apenas unos segundos a cada página. Llevaba 5 años haciendo esto. Las pruebas físicas confirmaron la existencia de una operación financiera, pero fue el detalle adicional, la herramienta utilizada para autorizar cada solicitud fraudulenta antes de que llegara a Charles, lo que cambió por completo la naturaleza de la acusación. Cada retiro de fondos especiales requería una revisión administrativa por parte de la oficina de la reina antes de ser enviado al despacho de la monarca. Dicha revisión se indicaba con una pequeña insignia púrpura, el sello personal de Camilla. Este sello confirmaba que el documento había sido examinado, evaluado y autorizado para su firma real. En cada autorización fraudulenta, debajo de la temblorosa firma de Charles, figuraba ese sello púrpura. Se aplica con 24 a 48 horas de anticipación, siempre, sin excepción. No se trató de un error administrativo. No fue un descuido en una oficina con mucho movimiento de documentos. El sello fue un acto deliberado que requirió una mano deliberada. Alguien había aprobado conscientemente cada una de estas solicitudes. Alguien las había revisado, comprendido lo que autorizaban, les había puesto su sello personal y las había enviado a un rey que no tenía la capacidad de examinar lo que firmaba. La investigación se había iniciado como una pesquisa sobre fraude financiero. Ahora era otra cosa. William tenía las pruebas digitales, los registros de transacciones, los registros en paraísos fiscales, las comparaciones de facturación, el análisis de firmas, las correlaciones de fechas. Un caso forense basado en patrones y matemáticas y en el tipo de registros que, una vez reunidos, resultan muy difíciles de refutar. Pero las pruebas digitales pueden ser cuestionadas. Los registros pueden ser impugnados. Las interpretaciones pueden ser disputadas. Los abogados defensores cobran sus honorarios al encontrar las discrepancias entre lo que muestran las cifras y lo que un jurado aceptará como prueba. Los documentos originales firmados eran diferentes. 40 páginas de autorizaciones físicas,
con la firma de Carlos, aunque comprometida, en cada una, y el sello púrpura de Camila debajo, constituían algo irrefutable. Eran la pieza final, y Guillermo lo sabía. También sabía que si Camilla comprendía lo cerca que había estado la investigación, esos documentos podrían desaparecer sin dejar rastro. Un incendio en una sala de archivos. Un problema de fontanería en un ala del archivo. Un error de archivo que, lamentablemente, destruyó documentos originales que ya habían sido digitalizados. Necesitaba moverse antes de que ella se diera cuenta de hacia dónde se dirigía. Así que le tendió una trampa, y lo hizo utilizando en su contra la cualidad más fiable de ella, la lealtad que inspiraba en las personas que creían en ella. Margaret Thornton había trabajado en la oficina de la tesorería privada durante 14 años, donde fue nombrada por recomendación personal de Camilla. No era una funcionaria corrupta. Quienes trabajaron con ella la describen como una persona que creía sinceramente que Camilla había sido tratada injustamente por la historia, la prensa y un público que nunca la había comprendido del todo. Esa lealtad la hacía completamente predecible. Los investigadores de William organizaron una conversación simulada entre auditores en un pasillo que ella frecuentaba. La conversación fue precisa. Se había rastreado el rastro del dinero por completo y los documentos originales firmados eran la pieza clave. Una vez recuperados, el caso estaría resuelto. Margaret escuchó cada palabra. En 6 horas, Camilla lo supo. Despidió a su personal, dedicó 2 horas a hacer cálculos y luego hizo una llamada con un teléfono desechable que guardaba precisamente para este tipo de comunicaciones delicadas. La llamada era para Ali Hassan, su jefe de seguridad personal durante 15 años. Un hombre que había revisado sus vehículos en busca de explosivos, la había protegido de los paparazzi en 3 continentes y guardaba información confidencial que nadie más había recibido. Ella le dijo lo que tenía que suceder. Caja fuerte número 4 en el archivo B. Las autorizaciones originales tenían que dejar de existir. Las fotografías nunca fueron publicadas. Ali entró al Palacio de Buckingham a la 1:45 de la madrugada por una entrada para el personal, vestido con el uniforme de seguridad nocturna reglamentario. Llevaba una linterna, un cortador láser oculto en su interior y un artefacto incendiario. Conocía los pasillos, conocía la ubicación de las cámaras. Se movía por el ala más antigua del palacio con la familiaridad de alguien que hubiera pasado años aprendiendo a la perfección esos caminos. Llegó a la sala de archivos a las 2:03 de la madrugada. El teclado se abrió con su nivel de autorización. Dentro, bajo el tenue resplandor de las luces de emergencia, localizó la caja fuerte número 4, junto a la pared del fondo. Estuvo 15 minutos manipulando la cortadora láser antes de que el mecanismo fallara. En el interior, una carpeta roja. 40 páginas de autorizaciones originales de fondos especiales. La firma de Charles en cada una. Temblorosa, insegura, la firma de un hombre que no sabía lo que estaba aprobando. Debajo de cada una, el sello morado. Levantó el encendedor. La habitación estalló en una luz blanca. Focos de alta intensidad.
múltiples grupos de pasos que convergían desde todas direcciones. 5 agentes armados del Grupo de Protección de la Realeza, ya posicionados y a la espera. El equipo táctico llevaba horas allí. Eli levantó las manos. La carpeta roja fue cuidadosamente recogida y resguardada. El GCH, que había estado vigilando el teléfono desechable de Camilla durante los 3 días anteriores. Cada palabra que dio para destruir los documentos quedó grabada. Ella misma había dado la orden, con su propia voz, que completó el panorama probatorio. Lo que Ali Hassan decidió hacer a continuación, y por qué, es el detalle que los registros internos de la investigación describen como decisivo, no para el caso legal, que ya estaba construido, sino para comprender cómo se había mantenido esta situación durante 5 años, sin que nadie dentro del hogar rompiera filas. Le ofrecieron el típico trato: exposición penal total y la destrucción de la seguridad financiera de su familia a cambio de cooperación y protección plenas. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar. Cuando lo hizo, no utilizó el lenguaje de alguien que intercambia información por indulgencia. Lo hizo con el lenguaje de alguien que había llegado a una conclusión que le importaba personalmente. Afirmó que la lealtad que había mantenido durante 15 años había sido sincera. Durante todo ese tiempo, creyó estar protegiendo a alguien que merecía protección. Lo que ella le pidió esa noche no era protección. Era la destrucción de pruebas que demostraban que un hombre moribundo había sido sistemáticamente asaltado por la persona más cercana a él. Según él, esa distinción no era insignificante. Durante 6 horas, su testimonio desmanteló la estructura restante de la conspiración. El plan tenía nombre. Camilla lo denominaba internamente Fondo de Seguridad Post-Carlos. El objetivo declarado era asegurar al menos 100 millones de libras en activos independientes antes de la muerte de Carlos. La preocupación que lo impulsaba era la transición de poder, la posible disminución de su posición, el fin de la estructura financiera que había construido durante décadas. Sus hijos no eran beneficiarios pasivos, eran instrumentos. Las empresas fantasma eran vehículos. Los contratos del palacio eran mecanismos de extracción. Las donaciones caritativas fraudulentas y los pagos para la conservación eran el envoltorio, documentos que, en apariencia, parecían los actos de un rey generoso que se preocupaba profundamente por el mundo que dejaría tras de sí. Ella había obtenido su horario médico con el pretexto de coordinar su propia agenda. Jamás expresó remordimiento alguno. Su preocupación, como la describió Ali, nunca fue la culpa, sino el miedo a ser descubierta. Hablaba de la operación con un lenguaje centrado en la eficiencia, la seguridad del plan y el cumplimiento del cronograma. Ella lo trató como un negocio. La mañana en que William condujo hasta la residencia de su padre, lo hizo solo, sin escolta de seguridad, sin intermediarios, sin un enlace de prensa preparando declaraciones para lo que vendría después. Este no era un asunto que pudiera suavizarse delegando responsabilidades o gestionado a través de las múltiples capas de personal que habitualmente aíslan a un miembro de la realeza del contacto directo
con otro. Llevaba un maletín de cuero. Dentro, las auditorías financieras, los análisis de firmas, los registros de transacciones, las autorizaciones originales con la firma temblorosa de Charles y el sello púrpura de Camilla, Bunny y la grabación de una mujer ordenando a su oficial leal que destruyera las pruebas que la definirían. Lo expuso todo sobre la mesa del estudio privado de su padre, donde una vida entera de fotografías reposaban en los estantes. Testimonio acumulado de un hombre que se había preocupado sinceramente por la historia, el deber y los lugares más frágiles del mundo. El cáncer había dejado huellas visibles. La figura de Charles se había debilitado. La serena dignidad que aún conservaba parecía, por primera vez, algo que requería esfuerzo. William le explicó cada documento en orden. Los gráficos financieros, los registros de empresas fantasma, las comparaciones de facturación. Luego, el análisis de firmas junto con los historiales médicos, de modo que la correlación era innegable. Finalmente, el sello púrpura, presente en cada autorización fraudulenta, que se confirmaba antes de que cada documento llegara al escritorio del rey. Luego, la grabación. Después, Charles permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces preguntó, en voz muy baja, ¿por qué? No era una cuestión estratégica, no era una cuestión legal. Era la cuestión de un hombre que había dado todo lo que tenía para dar. Un amor que le costó algo, una defensa pública que le costó aún más, un matrimonio que sabía que le costaría el afecto de quienes habían amado a otra persona, y que había descubierto que el recuento de todos esos gastos se había utilizado como un mapa para la explotación en lugar de un registro de devoción. Las lágrimas que siguieron no eran de ira, eran algo más silencioso y permanente que la ira. Eran el dolor específico que surge de la necesidad de reexaminar cada recuerdo a través del prisma de lo que ahora se sabe. ¿Cuántas veces se había parado a su lado con un documento, guiándolo suavemente con la mano hacia la línea de la firma? ¿Cuántas veces había firmado rápidamente porque confiaba en ella, porque el cansancio era real y la medicación fuerte, y ella estaba allí, guiándolo, protegiéndolo como siempre lo había hecho? Cada uno de esos momentos era ahora diferente. Ante una historia como esta, surge el instinto de centrarla en la institución, de preguntarnos qué revela sobre la monarquía como estructura, sobre un poder que opera sin los controles habituales de la rendición de cuentas democrática, y es sobre los peligros de una casa real ancestral que aún se rige por la lealtad personal en lugar de una gobernanza transparente. Son preguntas legítimas. Son preguntas que el propio Guillermo planteó explícitamente cuando les dijo a los funcionarios del palacio que los protocolos que lo permitían debían reformarse, no solo castigarse, sino desmantelarse estructuralmente. Pero no es la institución lo que hace que esta historia sea difícil de plasmar por escrito. Lo que lo complica es Charles. No se trata de Carlos el Rey. No se trata de Carlos el símbolo de una institución bajo presión. Se trata de Carlos la persona. Un hombre que pasó décadas siendo despreciado públicamente por su lealtad a una mujer, que absorbió ese desprecio en silencio y lo llevó adelante porque la lealtad era genuina, que la convirtió en reina en contra de los deseos de las personas que amaba
y a sabiendas de las consecuencias. Que luego pasó los años de su enfermedad rodeado de su presencia, de su personal y de la cuidadosa gestión de sus momentos más vulnerables. Fue traicionado de la forma más completa en el momento en que menos capaz estaba de verlo. Al finalizar la presentación de pruebas, William le preguntó directamente si deseaba que se hiciera justicia o que se contuviera. Charles negó con la cabeza. Tenía los ojos humedecidos, pero claros. Asintió con la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible, y con ese gesto le dio permiso a su hijo para terminar lo que había empezado. Fue lo más triste que William había presenciado jamás. No la corrupción, que era devastadora, ni la magnitud del robo, que era asombrosa, sino un padre, al final de su vida, dándole permiso a su hijo para desmantelar los últimos vestigios de un amor que lo había definido, porque la verdad importaba más que la protección de lo que quedaba de ella. Cuando a Camilla le comunicaron las condiciones de su destitución, el exilio a las tierras altas escocesas, la prohibición de apariciones públicas, la prohibición de contactar con Carlos salvo por la vía legal, la pérdida del título de reina consorte que solo ostentaba de nombre y carecía de todo significado sustancial, intentó en una ocasión rebatir sus argumentos. Invocó su legitimidad jurídica, sus décadas de servicio, sus contribuciones a la institución. William no alzó la voz. Describió la alternativa con todo detalle clínico. Ella guardó silencio. La única palabra que pronunció antes de que los agentes la guiaran hacia el vehículo que la esperaba fue aceptación, dicha con el tono, según describieron los testigos, de alguien que ya había realizado los cálculos restantes y llegado a su conclusión. Salió caminando por los mismos pasillos que había recorrido como reina. Atravesó las puertas por las que había pasado como la mujer más poderosa de la casa. Subió a un coche que no llevaba insignias reales. William lo vio desaparecer tras los robles centenarios. Luego volvió a entrar con su padre. Charles seguía sentado junto a la ventana, contemplando la mañana gris. Una mezcla de alivio y desolación lo invadía. La extraña mezcla de emociones que experimenta quien acaba de liberarse de algo que también lo estaba destruyendo. Kate se puso de pie junto a su esposo. Le tomó la mano y le dijo que ahora estaría bien atendido. Charles esbozó una pequeña y forzada sonrisa. Antes de marcharse, Carlos le dijo a Guillermo algo que, según los presentes, reflejaba con total claridad su comprensión de todo lo sucedido y de lo que estaba por venir. Afirmó que la vigilancia no debía arrebatarle la humanidad a la monarquía, que el valor de la institución residía en la calidez, la confianza y la conexión genuina con el pueblo al que servía, que el equilibrio entre la responsabilidad y la compasión sería el reto fundamental del futuro reinado de Guillermo. Era el consejo de un hombre que había pagado el precio más alto posible por confiar demasiado y que, incluso en ese momento, seguía creyendo que la confianza era algo que merecía la pena proteger. Las pruebas ya están aseguradas. El proceso de restitución financiera ha comenzado. Las estructuras internas que permitieron que esto sucediera durante 5 años están siendo desmanteladas y reconstruidas con nuevo personal cuya lealtad se basa en la integridad institucional,
no en la cercanía personal. Lo que no se puede reconstruir y que ninguna auditoría, reforma o procedimiento legal podrá abordar por completo es algo más pequeño y privado que todo eso. Existe una fotografía de Carlos y Camila tomada en un acto público hace varios años, antes de que la enfermedad estuviera avanzada y antes de que comenzara la investigación. Están de pie, muy juntos. Ella se ríe de algo que él ha dicho. Él la observa reír con una expresión muy sencilla y espontánea. Es la expresión de un hombre que cree estar exactamente donde debe estar. Esa fotografía existe ahora en algún lugar de los archivos de un palacio, en una colección que algún día será catalogada por alguien que desconoce lo que se estaba planeando la mañana después de que se tomara. La cámara captó algo cierto. El problema es que solo era cierto en un aspecto.